Entonces estamos en la clase 18, pero B, que le pongo yo, que es la del día viernes. El objetivo de hoy día es el mismo que el del martes, relacionar la forma general y la forma canónica de la función cuadrática y graficarlo usando diversas estrategias, ¿ya? En la clase del martes alcanzamos a ver, ¿ya? Cómo esbozar la gráfica de una función cuadrática o de una parábola, ¿ya? Utilizando la forma general o la forma canónica, ¿ya? Vimos los cortes con el eje X, que tiene que ver con el coeficiente numérico que está solito en la expresión de la función cuadrática general, ¿ya? Los cortes con el eje X, y para esta les dije que usaran esta fórmula, porque nosotros estamos viendo primero función cuadrática, después a lo mejor vamos a ver ecuación cuadrática. Lo que pasa es que la ecuación no está priorizada, ese concepto, pero aquí podemos utilizar esta fórmula para poder resolver una ecuación cuadrática, ¿ya? Que era la función c igual a 0, y ahí, utilizando esta fórmula, obtenemos los valores de la función donde la parábola corta al eje X en el plano cartesiano, ¿ya? Se llaman raíces también. El A, el B y el C que aparecen en esta fórmula son los coeficientes numéricos A, B y C de la ecuación cuadrática, ya de la función cuadrática aquí, el 2, el menos 8 y el 6 en este caso. Y por último el vértice, que ustedes ya lo sabían calcular de antemano, también tenemos fórmula, ¿ya? Se puede usar esa fórmula, o evaluar f de menos b partido por 2a para obtener la coordenada y. De las dos formas igual está correcto, ¿ya? El esbozo de la parábola lo vimos también. Teniendo esos puntos principales, yo puedo esbozar sin ningún problema la parábola, y de hecho así queda un poco más exacto el esbozo, ¿ya? Y también podemos usar la tabla, que es lo primero que hicimos la clase del martes. Se dan distintos valores para X, 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, los valores que ustedes quieran, y los reemplazan en la función y obtienen valores de Y, ¿ya? O de f de X. Y así con esos puntos pueden esbozar una gráfica. Siempre es importante que cuando usted tenga la tabla, se dé valores, o sea, esboce la gráfica de una función por la tabla, se dé valores positivos y negativos. Y si es posible que se dé el vértice para saber hasta dónde tiene que llegar, hasta dónde es el mínimo o el máximo, ¿sí?, de esa parábola. Recuerde que sea mínimo o máximo el vértice, depende del valor de A. Ya. Y lo nuevo de hoy día, y lo voy a agrandar ahora aquí, es la forma canónica. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Ya, gracias Isabela. Entonces, fíjense, la forma canónica es básicamente otra forma de escribir la expresión general de una función cuadrática, ¿ya? Ay, no sé de dónde está mi puntito. Ahí, ahora sí, ¿ya? La forma general, acá tenemos la forma canónica. La forma general dice f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Esta es la forma general, ¿ya? Y la forma canónica es esta que está aquí. Fíjese la diferencia en la escritura. Aquí hay otros coeficientes numéricos. Sigue estando el coeficiente a, que es el que me permite saber si la parábola es positiva o negativa. Positiva o negativa es lo mismo que decir o cóncava o convexa, ¿ya? O cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Recuerde que depende del valor de A. Aquí también está, así que se puede identificar, ¿ya? Pero lo curioso de esta forma canónica es que este H y este K, ¿ya?,
son el vértice de la parábola, ¿ya? El vértice de la parábola es la coordenada o el punto, digo, h, k, donde h se obtiene de aquí y k es el coeficiente numérico que está sumado afuera de toda esta expresión, ¿sí? O coeficiente numérico independiente, podríamos decir, ¿ya? Para el ejemplo, esta gráfica que está acá al lado, g de x igual a 3, paréntesis, x menos 2 al cuadrado más 7, el vértice de esa parábola, si se fijan aquí, es el 2,7. Entonces aquí, si identificamos h en el ejemplo g de x, ¿sí? H vendría a ser 2 y no menos 2, ¿ya? Porque el menos que está aquí, fíjese, es el menos de la expresión. Entonces h vendría siendo 2 y k vendría siendo 7 positivo. Si tengo h y k, entonces tengo el punto h, k, que es el vértice y es el 2,7. Y al graficar esta función, cumple que es el 2,7. Esto yo lo grafiqué en Desmos, ¿ya? Es una calculadora que grafica, está online en internet, por si quieren usarla. ¿Ya? Entonces, esa es la forma canónica, es otra forma de escribir la forma general de una función cuadrática, pero lo curioso de la forma canónica es que me da inmediatamente el vértice. O sea, si nosotros logramos escribir una función cuadrática en forma canónica, usted obtiene inmediatamente, no te vayas a mojar, obtiene inmediatamente el vértice, que en este caso, en la forma canónica, se llama h, k. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Ahora, fíjese si, por ejemplo, tuviéramos la función s de x igual a menos x más 2 al cuadrado menos 7. Supóngase usted que aquí la función sea esa, menos, paréntesis, x más 2 al cuadrado menos 7. Y yo le preguntara, ¿cuál es el vértice de esa parábola? ¿Cuál sería el vértice? ¿Lo podemos identificar inmediatamente en esta expresión? 2,7. Ya. Entonces me dice, ¿se puede identificar directamente en esta función? Sí. Ya. Entonces, como se puede identificar directamente, usted ya sabe quién es h y quién es k. Ya, ahora el 2,7 sería 2h y 7k. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ya, h sería 2, h sería 2 y k sería 7. ¿Sí? Ujú. Ya, ahora quiero que observe en h. En la expresión general de la forma canónica dice que es x menos h. Acá tenemos x más h, digamos, x más 2. ¿Cuánto tendría que valer h para que la expresión me quede x Negativo, menos h? Ya, súper bien. negativo 2. Bien, ¿ya? En ese detalle sí hay que fijarse, ¿ya? Porque la forma es x menos h, y como aquí dice x más 2, la forma de dejar esto en x menos h sería, lo voy a escribir arribita, x menos el menos 2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, el número que está ahí restando es el menos 2, porque menos por menos da más, entonces está transformado, ¿ya? Entonces h vendría a ser menos 2. Y en el caso del k, si nos fijamos en la expresión, dice más k. Por lo tanto, si aquí tengo un menos, ¿cómo podría dejar esto escrito con un más k?
¿qué valor tendría que tener realmente el K? Negativo. Negativo también en este caso. ¿Ya? Ay, se me vino todo ahí. ¿Ya? Porque si y ahora voy a transformar esta parte, porque mi expresión dice que es más. Entonces, si yo tengo más el menos 7, ahí tengo el H y el K, y aquí tengo positivo. ¿Sí? Entonces, el signo que esté aquí, cuando usted identifique al K, el K es con signo y todo. Acá abajo el 7 era positivo, por lo tanto K fue positivo. Si aquí el 7 es negativo, entonces K es negativo. Ahora lo voy a escribir de nuevo porque se me unió el signo con el 7. Ahí. ¿Ya? Si acá es negativo el K, entonces, o sea, si aquí aparece negativo el número, el K entonces es negativo. Y acá adentro, el número que se suma a la variable que es X, si no dice menos aquí, es porque el numerito, el H, que es el que estamos identificando, es negativo. Porque menos con ese Profe, otro menos queda más. Dígame. un compañero dijo que lo sacó de la clase y que ahora no lo deja entrar. Yo no he sacado a nadie. No sé, eso dijo. Ah, ¿y quién es para anotar aquí? El Ramírez, Oh, ¿y cómo se llama el Ramírez? Benjamín. Benjamín. Ya. Espérame, me deja pausar la grabación. Ya, entonces en síntesis lo que les estaba queriendo decir acá es que para identificar el vértice y tenemos escrita la función en forma canónica, hay que tener cuidado en identificar H y identificar K, ¿ok? Por ejemplo, en la anterior, en la S de X, el H es menos 2 y el K también es menos 7. Por lo tanto, el H, K, ¿ya? El par ordenado del vértice sería menos 2, menos 7. ¿Ya? Ahora, como no me gusta que digan sí, amén, y tragarse todo, vamos a graficar esta función para que lo verifiquen lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Entonces aquí, vamos a borrar esta gráfica. Vamos a borrar esta gráfica y vamos a escribir el menos. Ya, esta es la aplicación de Desmos que les decía recién. X más 2. Miren, acá abajo está el tablero y uno puede poner al cuadrado. Menos 7 era, ¿cierto? Menos X más 2 al cuadrado menos 7. Entonces, ¿qué pasa? Y si se fijan, acá tengo la gráfica de mi función cuadratica. Y voy a buscar el vértice, que aquí, por eso es bueno graficarlas, porque el programa me da el tiro los cortes. Miren, el corte con el eje Y es el 0,-11, y el vértice es justamente el que calculamos, menos 2, menos 7. ¿Ya? Para que vean que la forma canónica realmente me hace identificar el vértice. ¿Ya? Y algo solo como dato, en este caso, en esta parábola, ¿ya? Que es cóncava hacia abajo. ¿Y por qué es cóncava hacia abajo? Porque fíjese que el número que está multiplicando este paréntesis es menos, negativo. Ese es un menos 1. Y ese número es el A. Y si el A es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Primero que todo, que puedan ver aquí el coeficiente numérico, cómo se identifica. Y otra cosa, si yo le pidiera los cortes con el eje X aquí de esta parábola, pregunta, ¿hay cortes con el eje X aquí? El eje X está acá arriba. ¿La parábola corta el eje X? No, ¿cierto? Por lo tanto, si usted evalúa esa fórmula que yo le di, le va a salir algo falso. Le va a salir una raíz negativa,
algo así. ¿Ya? Entonces, como da algo falso, eso falso significa que la parábola nunca tocó al eje X. ¿Ok? Eso como para que lo tengan como dato por el momento, ¿ya? Porque el próximo año yo creo que vamos a ahondar un poco más. Pero siempre es importante hacer la comparación con la gráfica, qué significa. ¿Ya? Entonces, vamos a salir de todo este rayado y vamos a aplicar todo esto que hemos visto en un ejercicio. Porque si tengo escrita la forma canónica inmediatamente, es fácil identificar el vértice, pero si no tengo la parábola escrita como forma canónica, hay que llevarla para allá. ¿Y cómo se lleva para allá? La verdad es que se lleva completando cuadrado, ¿ya? Ustedes el año pasado, entiendo, que vieron la completación de cuadrado. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? Creo que sí. Ya. Bueno, como voy a asumir que no se acuerdan, vamos a ver un ejercicio. Y aquí, más que el saber la mecánica de cómo completar cuadrado, es tratar de usar la lógica de cómo llegar. ¿Ya? ¿De cómo llegar a qué? De cómo llegar a la forma canónica. Fíjense que la forma canónica, vimos recién que era ax menos h al cuadrado más k. Este binomio cuadrado hay que tratar de formar, ¿ya? Con el x, con este x, pero el x está al cuadrado. Entonces, yo sé que un x cuadrado más, voy a poner un ejemplo, 2 por x más, a ver, no hice un cuadrado, más 2 por 2, 4. 2 por 2, 4, y esto es el primero por segundo, 4, 8. Ya, por ejemplo, este que dice acá, x cuadrado más 8x más 4, ¿ya? Este polinomio sería la factorización de él, x más 2 al cuadrado. Hay que tratar de llegar a algo así. Tenemos esa expresión de la función cuadrática y tratar de llegar a esto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llegar? Bueno, aquí vamos a ver una forma y un ejemplo. Hay muchas formas, pero vamos a ver. ¿Ya? Primero tenemos que 3x al cuadrado más 30x más 71. Los valores que me interesan son estos dos, los que tienen x. Si hubiera uno solo, si no hubiera este, ¿ya? Supóngase usted que tuviera la función g de x. 3x cuadrado más 71 simplemente tuviera eso, aquí ya tiene la forma canónica. ¿Ya? Y usted va a decir, pero ¿por qué si no hay algo sumado al x? Bueno, fíjese que si yo escribo 3 por x menos 0 al cuadrado más 71, ¿está el h ahí? Muy rápido, ¿me siguieron en lo que estaba Sí, haciendo? ¿Sí? Está, sí mire, está x H. al cuadrado, claro, está el h. X al cuadrado solito significa que el h que se está sumando o restando, ¿ya? Es un 0. Entonces aquí ya tiene escrita la forma canónica. Y podría identificar que en esta parábola el vértice es el 0,71. Pero en este caso tenemos sumado el 30x, o sea, otro factor literal. Por lo tanto, con estos dos voy a trabajar para tratar de formar un binomio cuadrado con estos números, y así lo que sume o lo que reste se lo voy a sumar o restar a este 71, y así quedamos todos amigos, digamos, y no transformamos esto en algo que sea mayor o menor, sino que
La idea es siempre seguir manteniendo estas mismas cantidades, por lo tanto, lo que yo sume, también lo resto. Y así es como sumar un 0, ¿ya? Entonces dice, si A es distinto de 0, A recuerde que siempre es el término que está multiplicando el x al cuadrado, factorizamos todos los términos con x por el valor A. Entonces, 3x al cuadrado más 30x se factorizó por 3, y me queda 3 factor de x cuadrado más 10x. Entonces, fíjese, aquí adentro es donde vamos a trabajar y vamos a ver qué número sumamos o restamos, ¿ya? Para que esta expresión me quede como un binomio cuadrado. Y el número en el que hay que pensar es que aquí este 10, ¿sí? Es la suma de 2 veces el mismo número. O sea, ¿qué número sumado con qué número me da 10 y que ese número sea el mismo? Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Ya, y de hecho creo que aquí me equivoqué. No, no, 4 más 4, 8, sí está bien. ¿Ya? En este caso, mire, si yo no tuviera el 4 aquí y tengo el 8, tendría que sumar qué número más qué número me da el 8. El único número que me da eso es el 8. Y 4 por 4, 16, y aquí está mal. 16, y aquí me da 4. Ahí. Ya. Entonces, pregunta aquí, para que no se enreden con lo otro que dice. El 10, ¿qué número más qué número me da 10? El 5. Claro, porque 5 más 5 me da 10, ¿cierto? También podría haber sido 7 más 3, que también me da 10. Pero necesito que sean iguales los números. Entonces, 5 más 5 me da 10. Y por lo tanto, el número que voy a escribir acá va a ser 5 por 5. 5 por 5, 25. ¿Y por qué positivo? Porque si este 10 es positivo, los 5, para que me dé más 10, tienen que ser ambos positivos. Y más por más da más, así que ese signo da más. Supóngase usted que esto fuera negativo, significa que ambos 5 son negativos. Pero menos por menos también le daría más aquí. ¿Sí? Ahora, fíjese que sumamos 25 para poder completar aquí un binomio cuadrado. Si yo sumo 25, entonces también lo resto. Y así es como que sumé un 0. No sumé nada, pero lo voy a escribir porque me sirve para poder calcular o formar un binomio cuadrado. ¿Ya? Ahora, estos tres términos, x cuadrado más 10x más 25, me forman el binomio x más 5 al cuadrado. Fíjese, si tengo x cuadrado más 10x más 25, tengo que ver, factorizar. X por x me da x al cuadrado. 5 por 5 me da 25. Y si ambos son positivos, 5 más 5 me da el 10. ¿Ya? Esto no sé si lo vieron el año pasado en primero medio. Factorización de expresiones algebraicas como esta. ¿Ya? A binomios. Entonces, como ambos paréntesis son el mismo, me queda x más 5 al cuadrado. Por lo tanto, esta expresión es equivalente a esa que está arriba. Y aquí lo vamos a escribir, x más 5 al cuadrado. Pero sigo restando el 25. El 25 que recién lo sumamos para poder formar este binomio. ¿Ya? Ahora, ojo aquí, porque al principio factorizamos por 3 este paréntesis que tenemos. Por lo tanto, a este 25 que yo sumé recién para formar el binomio, también tengo que multiplicarlo por 3. Por eso es que está este paréntesis más grande afuera. Y 25 por 3 me da 50, 60, 75. ¿Ya? Que eso es lo que hicimos ahora. El 3, multiplicarlo por el 25, por menos 25, da menos 75. Y ahora viene la asociación
con el 71 que estaba solito afuera. Menos 75 más 71 queda menos 4. Y entonces lo que hemos obtenido aquí es la misma función cuadrática que teníamos al inicio, ¿ya? Que es la de aquí, pero escrita de forma canónica. Y para ello lo que hicimos fue un arreglín dentro de la función. Y ese arreglín se llama completar cuadrado de binomio, ¿ya? Lo que sumo lo resto y así no hay ningún problema porque son equivalentes. Si yo desarrollara este binomio al cuadrado y lo multiplico por 3 y luego a ese resultado le resto 4, voy a llegar exactamente a la expresión que está acá arriba. 3x al cuadrado más 30x más 71. ¿Ya? Pero ¿qué me favorece esto? En que aquí inmediatamente puedo obtener el vértice. ¿Cuál sería el vértice aquí entonces? Negativo 5, negativo 4. Bien, el menos 5, menos 4. Porque el número que acompaña a la x es el h y el número que está solito, el coeficiente numérico independiente fuera, es el, o constante, es el k, con signo y todo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Igual hacer estos trabajos y estas construcciones no siempre a uno se le ocurre, ¿ya? No siempre es fácil, pero en medida que uno lo va trabajando o lo practica, se vuelve un poco más sencillo. A veces uno lo puede hacer al tanteo, digamos, probando números hasta que resulte, pero siempre detrás hay una lógica en todo caso, ¿ya? Pero para que no se compliquen con ello. Entonces, aquí dice determina la expresión algebraica de la función. Disculpe. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? No. Ok, ya. Ahora, mire, la pregunta decía, determina el vértice de la parábola. Podríamos haber usado la fórmula de vértice para poder calcularlo directamente, pero la pregunta decía escribiéndola en su forma canónica. Por lo tanto, la estrategia que le pedía para determinarlo era esto, escribirlo en la forma canónica. ¿Ya? Profe, Dígame. en la actividad nos va a pedir que hagamos ejercicios con esta forma. Sí, pero se los voy a explicar cómo, porque les puse 3 creo, que son sencillos. Hay uno que es un poquito más complicado nomás, pero incluso lo podemos resolver en conjunto la próxima semana, si es que no alcanzamos muy bien, ¿ya? Porque hoy día les voy a presentar la actividad, entonces van a tener algunos días para mirarla. El martes nos pueden hacer algunas preguntas y podemos resolver el problema aquí. ¿Ya? Porque la idea no es que queden ahí con el dilema de, oh, ¿cómo lo factorizo? O tener que buscar por otro lado cómo se factoriza. No, lo podemos hacer en conjunto también. ¿Ya? Entonces, y ahora vamos a ver otro tipo de problema, porque no siempre les van a pedir calcular específicamente un término de la función, entregándoles la función, sino que también les pueden pedir cuál es la función que pasa por tales puntos, ¿ya? Que es el caso de esta pregunta. Determina la expresión algebraica de la función, o sea, que determine la función cuadrática, que tiene como vértice, aquí tiene un dato, el 2, menos 5, y la gráfica pasa por este punto. O sea, puedo tener una parábola así o asá, pero me dice que pasa por el punto 3, menos 9. Hace usted que por aquí está el punto 3, menos 9, ¿ya? Le dice que por ahí pasa la parábola y que el vértice, ya esta está súper mal gráfica, pero, y que el vértice es el 2, menos 5. O sea, si es el 2, menos 5, esa parábola está por aquí. ¿Ya? Entonces, lo que dice aquí es que determine la expresión algebraica, o sea, escribir esta forma o la forma general, la que se quiera. ¿Ya? Entonces, sabiendo que tengo el vértice, con el vértice tenemos el h y el k.
Si tengo el vértice que es 2, menos 5 y es vértice, entonces esto es igual a h, k. De aquí obtengo que h es igual a 2 y k es igual a menos 5. ¿Se ve? Sí. Ok, entonces partimos con esta expresión porque hay que determinar la expresión algebraica de la función cuadrática y voy reemplazando las variables que ya me están dando. H vale 2, K vale menos 5. ¿Ya? Recuerde que la forma es, ahí aquí está escrito el menos afuera, ahí, es más K. ¿Ya? Así es que si tengo el más K, el número es con negativo, ¿cierto? Menos 5. ¿Ya? Aquí afuera está escritito el menos, así que por eso lo borré del 5. Luego, fíjese que la variable que nos falta, o el coeficiente que nos falta, es la letra A. Entonces, para poder determinar la letra A, lo que vamos a hacer es reemplazar el punto 3, menos 9, que nos dicen que pertenece a la gráfica. Por hipótesis, dice acá, por hipótesis quiere decir que aquí este enunciado que está acá, ahí tiene su hipótesis, lo que es verdad. ¿Ya? Entonces, reemplazarlo significa que cuando x vale 3, y vale menos 9. Si tengo la expresión f de x igual a paréntesis x menos 2 al cuadrado menos 5, ¿ya? Es la que escribimos aquí recién. Voy a reemplazar el 3 y el menos 9 en los lugares donde me indica el punto. Si tengo f de x recuerde que es el resultado del evaluar x igual a 3. Por lo tanto es el menos 9, f de x es lo mismo que y, ¿ya? Menos 9 es igual a por x aquí vale 3, estamos evaluando el punto. 3 menos 2 al cuadrado menos 5. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Gracias. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos haciendo, evaluar el punto 3, menos 9 en la función. Ahora resuelvo. ¿Y por qué hice esto? Para poder obtener el valor de A, porque aún nos falta el valor de A en la función. Entonces tengo menos 9, este 5 negativo lo voy a pasar al otro lado, positivo, en realidad es sumo inverso aditivo. A factor de 3 menos 2 me da 1, y 1 al cuadrado es 1. Menos 9 más 5 me da menos 4, y A por 1 al cuadrado da A, por lo tanto el valor de el coeficiente A es menos 4. ¿Ya? Así tenemos entonces que al resolver esto, al evaluar y resolver, A nos da como resultado menos 4. ¿Qué significa eso entonces? Que la función f de x es, recuerden que teníamos f de x igual a factor de x menos 2, a ver, x menos 2 era, sí, x menos 2 al cuadrado menos 5. Entonces, como ahora tenemos el valor de A, va a ser menos 4 factor de x menos 2 al cuadrado menos 5. Y en su forma general, para expresarlo en su forma general, lo que hay que hacer es resolver este paréntesis. ¿Ya? Entonces lo que nos va a quedar, aquí lo voy a resolver al ladito, menos 4 paréntesis x menos 2 al cuadrado menos 5, este es f de x. F de x entonces nos queda en menos 4 paréntesis x al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, 2 por 2 por 8. Más, da 8 o 4. 2 veces el primero por el segundo. No. 4x negativo
más 4. Está bien eso, ¿no? ¿O me equivoqué? Menos 5. Menos 2 por x, menos 2 y menos 2 por x. Así está bien. Menos 4x. Más 4. Luego f de x. Chiquillos, si no van entendiendo lo que estoy haciendo, díganme, ¿sabe qué, profe, me perdí o no entiendo qué está haciendo? 16x. Yo estoy resolviendo ese binomio cuadrado para llegar a la forma general, ¿ya? Menos más, 4 por 16 y menos 16 menos 5. Lo que hice fue multiplicar el 4 por todos los términos que están dentro del paréntesis. Entonces, f de x me queda menos 4x cuadrado más 16x menos 21, 16 más 5, 21. Entonces tenemos menos 4x al cuadrado más 16x menos 21. ¿Sí? Entonces, por hipótesis, el vértice se encuentra en el 2, menos 5 y su concavidad, ¿cuál sería? Seguimos acá en el cuarto. El vértice dice que es el 2, menos 5. La concavidad, ¿cuál sería? ¿Es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo? ¿Hacia arriba? Ya. ¿Y en quién hay que fijarse para ver la concavidad? Si es En el A. hacia arriba o hacia abajo. En el A. ¿Y A qué valor tiene? Negativo 4, entonces. Profe, me perdí un poco. ¿De dónde salió el menos 4? ¿Cómo? ¿De ¿De dónde dónde salió el menos 4? Ah, Sí. del paso anterior donde el punto lo evaluamos en esta función porque el único coeficiente que nos faltaba era el A. Entonces evaluamos el 3, menos 9 y nos da menos 9 igual a paréntesis, x menos 2 al cuadrado menos 5, x aquí vale 3, el punto me lo da, y vale menos 9, y despejamos A. Aquí me queda 3 menos 2, me queda 1, el menos 5 lo pasé a sumar con el menos 9, y queda menos 4 igual a A. Entonces, de ahí sale el A. Y ese menos 4 lo reemplazamos después en la expresión de la función porque era el único valor que nos faltaba. Teníamos eso en un principio y nos faltaba la letra A. Y como la calculamos nos dio menos 4. Y para escribirla en la forma general simplemente se desarrolla el binomio cuadrado que está ahí. ¿Ya? Que aquí lo desarrollé un poco amontonado, lo siento, que no sabía que iba a tener que desarrollar eso. Y quedó la expresión. De todas maneras, esté escrita de esta manera o de esta manera, como bien dijo su compañero, es la letra A la que tenemos que mirar para ver su concavidad. Si es cóncava o convexa, o cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Cóncava positiva o negativa. Esos tres nombres sirven. ¿Ya? Y como tenemos aquí el A es menos 4, o sea, el A es negativo. ¿Qué significa que sea negativo? ¿Es cóncava hacia arriba o hacia abajo? ¿Su concavidad es positiva o es negativa? ¿Es cóncava hacia arriba? ¿Ya? ¿Como esta? Sí. Digo, no. La otra. ¿Esta? Sí. Ya. Sí. Cuando A es menor a 0, es esta forma, y cuando A es mayor a 0, cóncava hacia abajo. O su concavidad es... ay, no me acuerdo, pero dile al papá que te busque. No. Es cóncava negativa o cóncava hacia abajo. ¿Ya? O convexa. ¿Ya? Las tres formas estamos diciendo lo mismo, ¿ya? Y eso va amarrado simplemente al valor de A.
¿Ya? Y ahora, lo último, este problema resume todo lo que hemos visto desde la última semana que tuvimos clase hasta hoy, ¿ya? Después dice, además, como la primera coordenada del vértice es 2, entonces el eje de simetría corresponde a la recta x igual a 2. Porque recuerden que el eje de simetría, ¿ya? Voy a graficar, bueno, este dice que la concavidad es negativa, así que así es la gráfica más o menos de la función. La función está graficada así. Aquí tiene el vértice y ese vértice es el punto 2, menos 5. Si el vértice es 2, menos 5, el eje de simetría, recuerden que pasa por el vértice. Y la forma, o el cálculo del eje de simetría es x igual a menos b sobre 2a. Y esto es el cálculo de la coordenada x del vértice. Por lo tanto, si usted tiene el vértice, como dice aquí, como la primera coordenada del vértice es 2, o sea, la coordenada x del vértice es el número 2, entonces el eje de simetría es la recta x igual a 2, porque la coordenada 2, o la coordenada x del vértice, que en este caso es 2, corresponde al eje de simetría, a la recta que pasa por el punto 2, que es igual a x igual a 2. Si este coordenada hubiera sido menos 5, otro número, menos 7, ¿ya? Si ese 2 no hubiera sido 2, hubiera sido menos 7, por ejemplo, la ecuación de la recta del eje de simetría sería x igual a menos 7, ¿sí? La ecuación de la recta del eje de simetría es la coordenada x del vértice. Por lo tanto, si usted tiene el vértice, tiene inmediatamente el eje de simetría, porque es la coordenada primera del vértice. ¿Se entiende? ¿Ya? Si alguno no recuerda qué es lo que era el eje de simetría, es la recta que pasa de manera paralela al eje y corta en el vértice a la parábola. Si la corta en el vértice, actúa como espejo, por eso se llama eje de simetría. ¿Ya? La parábola es simétrica a ambos laditos del corte que hace la recta que se llama eje de simetría. ¿Ya? Bueno, también corta otro punto importante, que es la directriz, pero ese punto pasa por el foco también, que son otros elementos de la parábola que nosotros no vamos a ver por el momento. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, consulta? Sé que a lo mejor fue mucha álgebra, mucho cálculo que hacer, pero después cuando lo miren de nuevo, a lo mejor lo van a poder procesar un poquito más. Lamentablemente, claro, hubiéramos estado en clase presencial, esto cada uno lo hubiera hecho, y yo se los hubiera ido revisando a cada uno. Eso ayuda a aprender o a interiorizarlo un poquito más, pero de esta manera no se puede mucho, ¿no? Así es que, bueno, para mostrarles la actividad, aquí, bueno, el concepto que les faltaría, entre comillas, copiar en su cuaderno es el de la forma canónica. Copie ese concepto, si quiere copia un ejemplo o solamente el que yo puse en la diapo donde está la definición. ¿Ya? Es solo para que lo tenga de dato, para que no se lo olvide. Lo importante de la forma canónica es que uno tiene o puede visualizar el vértice inmediatamente. La actividad, bueno, ya les subí al masterclass la actividad número 8, ahí está las indicaciones también, y el plazo de entrega es el próximo viernes 2 de octubre, donde la clase del viernes también la vamos a usar para resolver dudas, consultas, si necesitan terminarla, ahí yo les puedo ir resolviendo las preguntas, ¿ya? Recuerden que me puede contactar por BT o correo electrónico, y porque el WhatsApp ya no funciona. Y ahora voy a parar la grabación. Le voy a mostrar, bueno, de qué se trata la actividad número 8. ¿Ya? Si bien esto último que vimos se ve un poco más largo, un poco más
procesable, pero no es complejo. Ya no se asusten, aquí está la fecha. 25, mira, como le hice ayer, me equivoqué de fecha. Ya. Entonces, como les dije, ahí está la fecha de entrega, el viernes 2 de octubre. Estos ejercicios yo los saqué de la página 134 y 135 de su libro, por si quiere verlos ahí, ¿ya? ¿Qué le recomiendo si es que tiene alguna duda para resolver los problemas? Las clases número 17 y número 18, si quiere vea las grabaciones para que vea la explicación, porque los PPT no están, ¿ya? La clase número 17 y número 18, ya sea la del martes y la B, que le pongo yo, ¿ya? Tienen los contenidos, los ejercicios y los tipos de que resolvimos aquí, ¿ya? Entonces, la actividad, y aquí también tengo los 108, los ítems, la puntuación y los ítems que van evaluados son el 2, el 3 y el 5. ¿Ya? ¿Por qué puse 2, 3 y 5? Porque son los números que aparecen en la... No quiere decir que hay 5 ítems, ¿ya? La pregunta del ítem 6 es una pregunta comodín. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Y eso se lo explico para todas y todos. Significa que no es obligación que la haga. No es parte de esta puntuación para obtener la nota de la actividad 8. Esta pregunta comodín solo le suma, si usted la hace, y por supuesto que me la responde correcta, le suma un punto para la próxima actividad. O sea, le suma un punto para la actividad número 9, que hagamos en su momento. ¿Ya? Por lo tanto, y quiero que le quede ahí claro todo, esta pregunta, entre comillas, no se hace. ¿Quién la hace? El que quiera, porque es comodín. ¿Ya? Y si alguno la va a desarrollar, póngale pregunta comodín, pregunta 6, pregunta comodín, para identificar que usted la hizo y marcar aquí el puntaje después en mis tablas, que usted tiene un punto más para la próxima. ¿Ya? Si lo hizo bien. Bueno, si lo intenta hacer y hay algún error, puedo darle 0,5, 0,7, 0,8, ¿ya? Dependiendo del error. Así que si quiere, inténtelo, ¿ya? El puntaje para el ítem 2, cada ejercicio tiene 2 puntos, ¿ya? Es un verdadero y falso, son 5 preguntas de verdadero y falso respecto a esta función. F de x menos x más 4 al cuadrado menos 4, ¿ya? Está escrita en forma, a ver, ¿puedo decir eso? Sí, está escrita en forma canónica y con eso usted tiene que responder si es verdadero o falso aquí, y si es falso, por supuesto digo, justifique, ¿ya? ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? En realidad, dígame las que son verdaderas y las que son falsas también, ¿ya? Debería justificar las verdaderas y las falsas, pero me conformo por el momento que me justifique las falsas, ¿ya? Eso. Aquí dice, tiene concavidad positiva. Si dice concavidad positiva es porque es cóncava hacia arriba, ¿ya? Y si no fuera concavidad positiva y le pone falso, tiene que ponerme porque A vale tanto. Y es positivo y es negativo, ¿ya? Según lo que deba argumentar. En la 3 dice, calcula los puntos principales de cada función y traza un bosquejo de su gráfica. Esto es lo que hicimos el martes. Con esta función, fíjese, si logra identificar que está en forma canónica, inmediatamente tiene el vértice, ¿ya? Inmediatamente tiene el corte con el eje Y, porque recuerde que el corte con el eje Y, la forma general es, estos son pares ordenados, ¿eh? Aquí no se escriben puntos, números sueltos, son paréntesis, X, coma, Y, cierro paréntesis, ¿ya? Se escribe el par ordenado. Entonces, lo que está diciendo, en la intersección con el eje Y, recuerde que siempre es 0, 0,C, 0, algo, ¿ya? Así que ahí, verifíquelo, no lo voy a decir ahora, pero si no voy a dar la respuesta. Y la intersección con el eje X, use la fórmula de Cardano, la fórmula general que se llama menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 1.
está en el PPT, ¿ya? De la clase del martes, que ya se los mandé por Betel y también está en Masterclass. Y la pregunta número 5, y aquí le respondo a la Isabela, creo que me preguntó, escribir estas funciones en forma canónica, ¿ya? Y luego determinar sus vértices y su eje de simetría. Ay, le di poco puntaje. Ya, entonces, la forma canónica es lo que estábamos haciendo recién, pero hay algunas que ya están escritas en forma canónica. ¿Ya? No les voy a decir cuáles, pero miren bien, hay dos que están escritas en forma canónica, solo que las tiene que ordenar un poquito para poder identificar el vértice y el eje de simetría. Recuerde que el eje de simetría se obtiene desde la coordenada X del vértice. ¿Ya? Hay una que hay que calcularle y completar el cuadrado de binomio. Y si tiene duda, el martes puedo responder esa pregunta, ¿ya? Porque necesito que ustedes por lo menos lo intenten, y si no les resulta, lo hacemos en conjunto, ¿les parece? Sí, profe. Gracias. Y la 6, que esta es la pregunta comodín, dice, si el vértice de la gráfica se encuentra en el punto 32,3, ¿ya? ¿Cuál es el valor de K en la función, esta función? F de x igual a x al cuadrado más 8k por x más 16k cuadrado más 3. El valor que tiene que encontrar es el valor de k. ¿Ya? Y para eso le dan un punto, que es el 32,3. No necesita escribirla en forma canónica, solo escribir el 32,3, reemplazarlo en la función. Y ahí va a obtener una ecuación cuadrática y la variable se va a llamar k. Para eso también puede usar la fórmula general para encontrar, la que usan para encontrar los cortes con el eje X. En esta 6 también se puede usar esos cortes. ¿Ya? Aquí el que me entendió, y es bueno, y el que no me entendió, no se preocupe. Esta es la pregunta comodín que les dije recién. El que quiere intentarlo, respóndalo, no hay problema. Si tiene dudas de esta pregunta, también me puede preguntar. ¿Ya? Importante, mándeme la actividad a matemáticas, que es 2. Hay algunos que me la envían a Betel, ni un problema, mándela a Betel nomás, pero ahí me demoro más en revisarla. Y en el asunto, por favor, voy a insistir, ¿ya? Ponga actividad 8, su nombre y apellido y el curso, porque tengo varios estudiantes. Le hago clase al segundo, al tercero y al cuarto medio. Y al tercero y al cuarto, además, le hago los electivos. Entonces son 5 ramos. Y si usted solo me pone, aquí va la actividad, profe, Benjamín, y a veces no me ponen apellido, o segundo medio, y no me ponen el nombre, ya no puedo adivinar quién es. Y póngame que es la actividad 8, porque así no se me mezcla con sus otras actividades. Para que póngase usted que parece que hay alguien que se llama Francesca aquí. La Francesca me envió la actividad 6, la 7 y la 8, pero no les puso los números. Todas esas 3 actividades de ellas se me van a enredar para poder revisárselas bien, ¿ya? Así es que le agradezco que por favor lo escriba el asunto de esa manera, ¿ya? El asunto, y no en el mensaje, sino que en el asunto escriba eso. Eso. Y no sé si, estoy justo en la hora. Ya, entonces voy a parar la grabación. Algo que se me olvidó mencionar es que en el puntaje hay algo con rojo aquí, puntualidad, 10%. Ya lo había explicado en las otras clases, pero lo voy a repetir. ¿Qué significa esa de puntualidad? Significa que si usted entrega hasta el 2 de octubre, a su nota final se le agrega el 10% más. Si obtuvo un 7, no, pues queda con el 7. Pero si se sacó un 6,2, por ejemplo, a ese 6,2 se le suma 0,6 décimos, si entregó a tiempo. Entonces su 6,2 va a quedar en 6,8.
Pero si me la entrega después de esa fecha, le voy a tener que descontar ese 10%. Porque no está cumpliendo la puntualidad, por lo tanto se descontaría. Y eso significa que al 6,2, si le resto 6, me queda en 6, ¿cuánto queda? En 6, en 5,6, porque 5,6 más 0,6 me da 6. En vez de tener un 6,2 va a tener un 5,6. ¿Ok?